con esta ceremonia, por favor, silenciar sus micrófonos. Muchas gracias. Les damos la más cordial bienvenida a la sesión, ¿no es cierto?, inaugural de la 9ª versión del programa de Magíster de Salud Pública Comunitaria y Desarrollo Local del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. Los impactos esperados de la política de salud no serán posibles mientras no se modifiquen múltiples aspectos asociados a las condiciones de vida, convivencia y trabajo de la población, para lo cual las competencias y actitudes de los distintos cuadros técnicos y profesionales deberán ser las necesarias para comprender y enfrentar así la complejidad de los contextos socioculturales, económicos y ambientales. Esto exige romper con el paradigma biologista y curativo para enfrentar el fenómeno salud e enfermedad, mirándolo ya no solo en forma individual, sino en el colectivo social, en un territorio multidimensional que afecta positiva o negativamente la generación de factores protectores o agresores de la salud humana. El programa de Magíster de Salud Pública Comunitaria y Desarrollo Local declara su compromiso con la producción de un conocimiento que contribuya directamente a procesos y acciones de desarrollo y justicia social en la región y en el país, que presenten condiciones de aplicabilidad, pertinencia y con respeto a la diversidad. En particular, se plantea un especial interés por la caracterización de población desde una complejidad social, histórica, étnica, cultural, de acuerdo a sus implicancias en la salud y la calidad de vida. Así también por la generación de estrategias intersectoriales de mejoramiento de indicadores sanitarios en el ámbito local, en que se articulen efectivamente los diversos agentes del territorio. A continuación, dejamos con ustedes a Augusto Obando Cid, director del Magíster Salud Pública Comunitaria y Desarrollo Local, para que nos entregue sus palabras, a quien pedimos que encienda su micrófono. Muchas gracias, Mariela. Mari Lamien, Mari Compuché. Le doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Estimado decano, doctor Wilfred Diner, estimado doctor Espinosa, director del Departamento de Salud Pública, estimado doctor Spinelli, nuestro invitado conferencista esta tarde, miembros del Comité Académico del Magíster de Salud Pública Comunitaria y Desarrollo Local, estudiantes de la cohorte 2021, amigos y amigas que nos acompañan en esta tarde. Les doy una cordial bienvenida a la inauguración de la 9ª versión de nuestro Magíster en Salud Pública Comunitaria y Desarrollo Social, como ya bien saben. Hace más de una década, en nuestro departamento, el doctor Jaime Serra Canales, junto a un equipo de académicos, generó este espacio de formación que es nuestro Magíster, cuya impronta está fundamentada en un acercamiento situado a la realidad territorial y comunitaria de la Araucanía y la macro zona sur de Chile. Además de problematizar la salud pública como disciplina transversal en la formación de las y los profesionales de la salud. Los desafíos a los cuales hizo frente al inicio de este programa continúan vigentes en el día de hoy, además complejizándose dado los escenarios en los cuales nos encontramos actualmente. Una muestra de ello es, por ejemplo, que nos encontramos en el contexto de una pandemia y además de eso un contexto sociosanitario complejo. Pensar la salud en este contexto es salirnos de los goznes de las disciplinas de la salud y del marco interpretativo que nos otorga la biomedicina. Por tanto, nos exige situar la reflexión de forma histórica y social, además de interrogarla económica, política y culturalmente. No es solo reflexionar sobre los sistemas de provisión de servicios, es unir más allá y pensar cómo los pueblos y las comunidades generan salud en complejos escenarios de desigualdad social, económica y cultural. Y no es solo pensar la salud como efecto de los sistemas de salud presentes en un territorio, sino como el producto social, cultural e histórico de las individualidades y colectividades que habitan un territorio determinado. La invitación, por tanto, de nuestro programa es a realizar una reflexión crítica sobre la salud pública, sobre los sistemas de provisión de servicios, pero por sobre todo, reflexionar sobre la salud como objeto de nuestro análisis dentro de nuestro territorio, que es la Araucanía y la macrozona sur de Chile. Muy bienvenido y bienvenidas a cada uno de ustedes. Mari Lamien, Mari Compuché. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras de Augusto Obando Cid. La Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera define y funda su misión en una concepción integral de la salud como un componente esencial del bienestar de las personas y de la sociedad. Lo hace en el contexto de una universidad estatal, pluralista y socialmente responsable. Cumple múltiples funciones, entre las que se destacan las de docencia, investigación, extensión y gestión. Contribuye así con la calidad, innovación, participación y respeto a la diversidad del desarrollo de la región de la Araucanía y del país. Dejamos con ustedes a continuación al doctor Wilfried Diener Ojeda, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, a quien le pedimos por favor encender su micrófono. Gracias. Bueno, gracias. Profesor, profesores, profesoras, la verdad es que, estimados estudiantes y estimadas estudiantes, es un agrado realmente estar presente en un inicio de magíster tan numeroso y de tanta significación. No cabe duda que la disciplina de la salud pública es la disciplina más señera en este amplio abanico del que se ocupa el sector sanitario. Sin duda alguna, la salud pública es la disciplina que articula todas las dimensiones de la salud. Ya han dicho todo desde el punto de vista de la universidad y de la perspectiva sanitaria, pero quisiera enfatizar los esfuerzos en los que estamos claramente. Por un lado, estamos en un esfuerzo serio de la interculturalidad, de acoger la interculturalidad. Estamos en un esfuerzo serio de trabajar por superar las inequidades y respetar seriamente, en forma auténtica, la dimensión de los derechos humanos. Ahora, yo solamente quisiera relevar la materia el atributo que mencionaron, que es reflexionar. La verdad es que creo que si ustedes como estudiantes de posgrado transitan hacia una actitud reflexiva, no me cabe duda que van a ser un aporte al futuro sanitario de la región y del país. Y evidentemente eso les va a enriquecer a ustedes también como personas. Yo les insto de verdad de tener una actitud reflexiva, que es lo más difícil a la vez que lo más importante en el mundo de la academia, desde algunos años que llevo en el trabajo de la profesión de la salud, ¿no? Yo les doy la más cálida bienvenida. No me cabe duda que el esfuerzo que hace el equipo docente ha sido y seguirá siendo fundamentalmente remunerado con el entusiasmo que tienen ellos y que se ve potenciado por el entusiasmo que tengan ustedes por avanzar en los lineamientos que les planteó Claudio Obando. No tengo nada más que agregar, reiterar mi cálida acogida y agradecimiento por confiar en nosotros como casa de estudio, que sin duda nos movemos en la difícil tarea de continuar siendo una universidad pública, que hoy día se ve amenazada muy fuertemente, y solo quiero decirles que en 20 años hemos transitado de haber sido pocas universidades públicas, hoy día somos una minoría. Realmente hemos transitado a ser no más del 20% de universidades públicas en el ámbito de la salud. El resto son universidades privadas con los énfasis que ellas tienen. No vale la pena abundar más en ello, pero lo destaco fuertemente porque es muy doloroso tratar de mantener viva la academia
desde una universidad pública que nos exigen a veces estándares que son propios de las empresas y nosotros en realidad no lo vivimos así. Es todo lo que les quiero decir y gocen esto porque realmente es una oportunidad importante. Gracias por la oportunidad, Claudio, gracias al director de departamento, gracias a todos. Eso. Muchísimas gracias por sus palabras al doctor Wilfred Diner Ojeda, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. A continuación, dejamos con ustedes al doctor Gerardo Espinosa Espinosa, director del Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, a quien le pedimos, por favor, encienda su micrófono. Muchas gracias, Mariela. Un saludo a todos y a todas. Decano, saludarlo a usted, Claudio Obando, director del Magíster, saludarlo. A todos los que forman parte del comité académico de este Magíster y a todas y todos ustedes que son nuestros alumnos, que hoy día los acogemos con un abrazo virtual. Yo solamente voy a saludarles y decirles que los felicito por tomar esta decisión de crecimiento en su vida personal y también sueño con que este aprendizaje, estas competencias que ustedes van a aprender de este excelente equipo académico redundarán en el beneficio de las comunidades a las que ustedes van a servir al final de este proceso. Así que solamente decirles bienvenidos. Gracias por confiar en nosotros como universidad, gracias por confiar en nosotros como Departamento de Salud Pública y Facultad de Medicina para emprender este camino de estudio y estamos agradecidos de que nos hayan elegido y cuenten con nosotros. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier apoyo que necesiten, estamos a su disposición. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Gerardo Espinosa Espinosa. La realidad epidemiológica, así como la política de salud, nos desafía a introducir innovaciones en la gestión local y regional en salud, impulsando el acercamiento de los equipos de salud a la ciudadanía local para construir y hacer salud colectivamente, inmediata al escenario donde se juega la salud-enfermedad. Las condiciones materiales de vida, la economía local, el medio ambiente, las relaciones de género, el mundo del trabajo, los niveles de educación, las relaciones interétnicas, entre otros. Es en estos ámbitos donde los profesionales de la salud y otras áreas podrán tomar contacto con la ayuda de sus conceptos y herramientas de investigación e intervención con el complejo fenómeno de la salud y enfermedad en el territorio. Para lo anterior, será necesario recrear una mirada incluyente, respetuosa de la diversidad, lo que representa una necesidad imperiosa y un desafío inmediato. Ugo Spinelli, desde el secundario, sabía de su vocación por la medicina desde una vida social, por lo que decide estudiar pediatría para posteriormente profundizar en la salud pública. Es un convencido de que la salud es un tema amplio y que abarca a toda la sociedad, por cuanto plantea que lo que necesitamos es salud y no más médicos. Es médico con formación en pediatría, doctor en salud colectiva por el Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Campinas, Sao Paulo de Brasil. Profesor investigador titular a cargo de la asignatura de Gestión de Organizaciones de Salud. Es el director del Instituto de Salud Colectiva, fue director del doctorado en Salud Colectiva, de la maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas y de la carrera de especialización en Gestión en Salud de la Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires, Argentina. Desde 1993 es coordinador de la colección de libros Salud Colectiva y editor responsable de la revista Salud Colectiva de 2005, editada por la Universidad Nacional de Lanús. Profesor visitante del Magíster de Salud Pública Comunitaria y Desarrollo Local de la Universidad de la Frontera. Con ustedes dejo al doctor Ugo Spinelli de la conferencia que nos va a presentar a continuación Volver a pensar en salud, programas y territorios. Por favor, a don Hugo le pedimos también que encienda su micrófono. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Es un honor poder estar compartiendo con estudiantes y profesores de un país hermano como es Chile.
Lamentablemente las tecnologías nos han impuesto una forma de vínculo que no es el ideal para dar clases ni para conocernos, pero tratamos de adaptarnos a estas cuestiones. El título de lo que yo voy a hablar, que es parte de un artículo que es de acceso libre que ustedes pueden conseguir, tiene que ver con los orígenes de cuando yo ingreso a la salud pública. Hago un curso en el año 88 en Brasil, en la Escuela de Salud Pública de Río de Janeiro, o la hoy llamada Escuela Nacional de Salud Pública Sergio Arouca. Es un seminario que yo hago en el mes de septiembre, y en el mes de febrero habían estado dos personas que tienen muy fuerte influencia en mi formación y en mi pensamiento, que son, uno es un médico argentino, Mario Testa, que aún está vivo, que tiene 96 años, y el otro es un ingeniero chileno, olvidado muchas veces en Chile, injustamente creo, que es Carlos Matus. Carlos Matus fue un ingeniero que hizo posgrados en planificación en Harvard, fue un referente en todo lo que es planificación en América Latina, empezando con la planificación normativa y después yendo hacia otras formas. Fue ministro de Economía en el gobierno de Salvador Allende, fue presidente del Banco Central y fue quien llevó adelante la estatización del cobre en Chile. Cuando se dio el golpe, él estuvo 2 años preso, en situaciones bastante difíciles, tuvo un rol muy importante dentro de los campos de detención, y eso aparece en varios textos, y después sale por presión de Naciones Unidas. Él va a tener un libro que es muy importante, que nosotros editamos, está editado en Chile también, está editado en Venezuela, nosotros volvimos a editar en formato de libro y ahora está en formato digital y lo pueden acceder, que se llama Adiós, señor presidente, que es una reflexión que él realiza en función de su experiencia de gobierno, y hace una cosa muy honesta, de una profunda autocrítica, en la cual muestra de manera muy honesta y muy incipiente la dificultad que significa gobernar. O sea, pensemos lo que pensemos, militemos donde militemos, gobernar es una cosa muy compleja. Esto recién, por ejemplo, en los últimos años ha aparecido en distintas series, House of Cards, Borgen, The Crown, en la cual accedemos a ver algo que en general no se muestra, que la universidad no investiga, es decir, no es objeto de investigación, no el cómo gobernar, ¿no? Sino la experiencia de gobernar. Yo siempre hago la relación entre, yo que venía del campo de la pediatría, primero fui pediatra y después fui padre. Cuando fui padre me di cuenta que decías cosas sobre la pediatría que no tenían mucha base empírica y que era producto de uno cómo se imaginaba las cosas de ser padre. Y con el gobernar pasa mucho esas cuestiones. En función de esas dos personas que hicieron un proceso autocrítico muy importante, digo, porque son personas que aparecen en los 50, 60, ligados a cuestiones muy racionales, muy ligados a modelos racionales, con fuerte presencia de una filosofía idealista, y que cuando se dan cuenta del fracaso de esas posturas, van empezando un proceso de reconceptualización, de reconfiguración, que van haciendo a partir de esos tiempos. Matus va a morir en el año 98. Hay un libro póstumo de él que se llama Teoría del Juego Social, que también hemos sacado nosotros en formato digital, que pueden ustedes bajar de Cuadernos del ISCO, en donde lo que se ve es una pelea que él tiene consigo mismo, con su razonamiento, con su formación, son básicamente universitaria, en la cual nos atraviesa a todos, que es una matriz idealista, una matriz muy racional,
que está pensada en esta cuestión de el sujeto frente a un objeto. Esa matriz de la filosofía idealista que se inicia con Descartes, que van a profundizar Kant y Hegel, nos marca fuertemente, y a veces nos marca más allá de nuestras ideologías políticas, nuestras profesiones, nuestros géneros y nuestras edades, porque son racionalidades dominantes. Bueno, en ese marco, y siendo fieles a estas dos personas que yo tuve como referente, y entendiendo que la fidelidad no es obsecuencia y repetición, sino también seguir pensando, y aunque en ese seguir pensando uno diga cosas contrarias a esos maestros, es que formulé este texto que trae dos cuestiones, que es la lógica de los programas, muy propia de la salud pública, es decir, tratar de solucionar los problemas a través de programas, y otra cosa muy propio de lo social, que es la complejidad de los territorios. Y en el volver a pensar, rindo homenaje a Mario Testa, quien después de sus experiencias de planificación y lo que él consideró un fracaso, planteó un libro que se llama Pensar en Salud, ¿no? Que había que dejarse de hacer planes para pasar a pensar. En eso ellos van a dialogar con todo el giro que se va a dar en la filosofía a partir de Heidegger, y después todos los procesos que se dan en pensar a otra concepción del sujeto, toda la apertura que se da al lenguaje y toda la complejidad que va a aparecer a partir de esas cuestiones, que significa que yo esquematizo, es decir, pasar de lógicas de sujeto frente a un objeto, a pasar de lógicas relacionales de sujetos con sujetos, donde el lenguaje ocupa un lugar muy importante. Como la mayoría de nuestras propuestas organizativas y formatos y pensamiento del trabajo vienen del mundo industrial, nosotros, y sobre todo los universitarios, tenemos a movernos en una matriz de lógica de sujetos-objetos. Obviamente que yo frente a un objeto puedo ser mucho más omnipotente en mi razonamiento y decirle y asignarle comportamientos, ubicaciones, marcarle cuestiones. Ahora, cuando yo encuentro en situaciones relacionales, y esos procesos relacionales no es tan fácil, o diría que es muy complejo, tratar de hacer estas cuestiones. Entonces, estas matrices epistémicas que operan en nosotros como epistemes, en el sentido que no son realmente reflexionadas, muchas veces explican los errores y horrores que cometemos, y voy a insistir nuevamente, independientemente de la edad, el género, la afiliación política. Es decir, sobre todo los universitarios, tendemos a hacer esa cuestión de, frente a los problemas, hacer programas. Y lo que yo voy a decir es que los programas son respuestas sin preguntas, y que es un poco omnipotente desde el punto de vista de la razón, y voy a dar ejemplo de Chile, pero podría darlo de Argentina, es que yo piense desde Santiago un programa para solucionar cualquier problema de salud que pueda ser aplicado con las mismas características en todo Chile. Cuando yo hago estas cosas, lo que estoy cometiendo es simplificando la complejidad del territorio. Estoy siendo más fiel a mi formación, producto de la universidad, de pensar en lógicas de la filosofía idealista, que meterme en la complejidad del territorio, donde se dan muchas situaciones relacionales y donde está atravesado también por la historia y la cultura. Ahora, ¿por qué hacemos programas los egresados universitarios? Porque nos resulta fácil. Y entonces dictamos normas que son incumplibles. Ahora, hay todo un respaldo, digo, detrás de eso, que es de carácter epistemológico y al cual se van adaptando la salud pública con un carácter claramente de estructural funcionalismo. Y entonces ignora aquella cuestión de que los territorios son preguntas, los territorios tienen preguntas, que no tienen nada que ver con las respuestas que nosotros damos desde los programas.
Y ahí se produce una interacción realmente muy compleja, que cuanto más cercana está el funcionario del territorio, más difícil se le hace esa articulación entre lo que le dicen los niveles centrales que tiene que hacer y lo que él ve en su territorio con la complejidad de sus comunidades. El pensamiento de la planificación, de donde viene la programación, que no son, es la idea de los planificadores, y en esto Matus y Testa fueron muy importantes. Matus en la planificación general y Testa en la planificación de salud, era que el plan se desagregaba en programas. Y el programa tenía básicamente una matriz de lógica cuantitativa. Y entonces eso permitía la asignación de recursos, que tiene una lógica más cercana a la de una fábrica. Nosotros vamos a decir que este campo de la salud no tiene nada que ver con la lógica de la fábrica, donde hemos tomado modelos organizativos. Es decir, nosotros, la estructura organizativa del mundo productivo se basa en los principios de la teoría general de la administración, que esquemáticamente, muy esquemáticamente diría, es el Homo sapiens y el Homo faber. Es decir, el que piensa, que está en la cúpula, que da las órdenes, y el que está abajo en la pirámide, que hace las cosas. Esa relación es imposible en el juego social. Es imposible de encontrar en las organizaciones del campo social, sobre todo salud y educación. ¿Por qué? Bueno, porque el trabajador que está en la base es un trabajador que tiene muchos márgenes de libertad. Por más que una universidad defina un programa de una materia, una bibliografía, eso haya sido aprobado por las distintas instancias, no impide y no puede conseguir que un profesor, cualquiera, o un ayudante de, no sé, o cómo son las categorías, coloque una bibliografía que no sea parte del programa y que contradiga cosas del programa y lo haga con total libertad y total desconocimiento de la cúpula de la organización. O que un trabajador de la salud en un consultorio medique o salga de la medicina alopática y haga homeopatía en un consultorio, en un hospital que está metido en la lógica alopática. Es decir, estos mecanismos de desobediencia aislada son imposibles de verlos en la organización industrial. Es decir, nosotros no vamos a comprar un auto Ford que de repente sale que tiene un cartelito de Peugeot porque el obrero es fanático de Peugeot. Eso es imposible de pensarlo. Y si alguien lo hiciera, rápidamente es detectado. Ustedes conocen la autonomía que tienen y saben que son casi inmunes a las órdenes y que tienen una capacidad de juego que me habilita entonces a decir, bueno, en estas organizaciones no funciona el Homo sapiens y el Homo faber. Acá hay otra figura muy importante que hay que rescatar, que es el Homo ludens. El Homo ludens va a aparecer en la obra de un filósofo que es Huizinga, historiador, filólogo, que va a traer la idea del Homo ludens, es decir, que va a traer la idea del juego, que es algo que es parte de la naturaleza humana y que fue detenido, ignorado y reprimido a partir de la moral victoriana y del inicio de la Revolución Industrial. Nosotros no hemos recibido formación en relación al Homo ludens, pero no hay docente o trabajador de la salud que no juegue cuando hace sus cosas, que no utilice el juego como forma de alcanzar sus cosas. Y ahí yo les preguntaría, ¿cuántas máscaras tienen para hacer su trabajo? ¿Cuántas ropas, cuántas vestimentas tienen? ¿Cuántos personajes realizan para hacer su trabajo? Para bien y para mal. Si alguien, quiere intervenir y decirme, no entiendo la pregunta, puede hacerlo, no está prohibido interrumpirme. Pero piensen esto, porque esta cuestión de lo que significa trabajar en estas organizaciones es muy distinto a quien trabaja en un puerto,
pesquero trayendo salmón, ¿no? Donde tienen los roles muy definidos y tienen muy pocos márgenes de autonomía. Acá hay muchos márgenes de autonomía. Pero no solamente hay márgenes de autonomía en nosotros como trabajadores, sino hay márgenes de autonomía en los usuarios. Esos usuarios que desde el punto de vista de la epistemología idealista yo trato de reducir a una condición de objeto, en el campo de la educación y en el campo de la salud, es imposible. Independientemente de la ubicación académica de la otra persona, y aunque sea un analfabeto, esa otra persona que viene y se para frente a mí, me va a generar una tensión en la cual no va necesariamente a hacer lo que yo le digo. Los profesionales pensamos que la gente hace lo que nosotros le decimos. Hay infinidad de investigaciones hechas en que la gente no hace eso que nosotros le decimos. Fue la antropología médica la que trajo la demostración de que eso que nosotros desde el sector salud llamamos el primer nivel de atención, el centro de salud, o no sé cómo lo llaman bien en Chile, es una ficción propia de la salud pública. El verdadero primer nivel de atención se da al interior de la familia, en el grupo doméstico. ¿Y ahí quién? Y ahí es la mujer la que toma el papel central. Es la mujer quien decide si se consulta o no se consulta al sistema de salud o a qué tipo de medicina. Es la mujer que ante la consulta de su compañero o compañera le dice, no, andá, vos no tenés nada, vago, andá a trabajar. Y no es el pobre tipo, tiene un aneurisma disecante de aorta y se muere a los 10 pasos. Pero es ella la que designa y deriva. Es ella la que deriva con nombre y apellido, porque tiene formación y ya sabe, tiene su ranking de médicos y médicas de ese hospital. Ese tipo va, es atendido, no encuentra obviamente a ese médico porque el hospital es muy grande, no lo encuentra, se atiende por otro, le dan los medicamentos, vuelve, y es nuevamente en general la mujer la que vuelve a revisar eso. Primero lo reta por no haber cumplido su orden, y no es raro que lo mande de vuelta a hacer una segunda consulta en búsqueda de ese médico que ella dice que es el que sabe. Y entonces los sistemas estadísticos dicen hay mala relación con las personas, porque consulta por segunda vez en menos de 48 horas. Pero no solamente eso, sino que le discute la medicación. Ese médico basado en la medicina, basada en la evidencia y todas las epidemiologías clínicas, hace estudios de farmacocinética y farmacosociación, y es esa mujer que le va a decir este medicamento no, este medicamento sí, y inclusive en el que le dijo que sí, al X unidad de tiempo dice, no, no tomes más, te puede hacer mal. Esta caricatura que yo estoy haciendo, porque es una caricatura, piénsenla, porque no es extraña a nuestras cuestiones. Nosotros le asignamos 0 comportamiento, o mejor dicho, 100% de obediencia a esas personas que consultan, como si fueran objetos, y no son sujetos. Por eso en el campo de la planificación, los planificadores normativos, que en su momento, 50-60, pasaron a la frase de todos juegan, que no es nada más que un hecho social claramente comprobable. O en la familia solamente es la voz del padre y la madre en la cual todos los hijos obedecen. Quien pueda sostener eso, indudablemente, está con hijos menores de 8 meses. Porque si tiene algún hijo mayor de 8 meses, o si ha pasado por la difícil tarea de la gestión de tener hijos adolescentes, se dará cuenta que no es que todos juegan. ¿Y quiénes juegan en una casa? Todos. ¿Y quiénes son todos? Las personas y las mascotas. ¿O no juegan las mascotas? Uno puede ver a nivel micro una complejidad social que está muy lejos de nuestras epistemes universitarias de entender a esos territorios. Entonces tenemos serios problemas después de eficacia
y de eficiencia cuando son desarrollados por niveles centrales. ¿Por qué sobre todo? Porque básicamente la formación universitaria a nosotros nos empujó y nos empuja a pensar en términos instrumentales. Es decir, mucha de la gente que va a hacer un posgrado lleva como fantasía la idea de herramientas. Que va en este posgrado le van a dar herramientas para solucionar los problemas. Y eso es una ilusión propia de la razón instrumental. No existen herramientas, o si las que hay, son muy subordinadas a otra cuestión de mayor profundidad, que es poder compartir lenguajes, entender la centralidad que tiene el lenguaje en nuestras prácticas. Nosotros hacemos cosas con palabras. Y eso es una cosa que para el mundo industrial es realmente una cosa increíble. Porque un obrero tiene que tocar con manos o con pie, tiene que apretar botones para que las cosas se produzcan. En cambio nosotros, una enfermera auxiliar de enfermería con primaria incompleta, puede entrar a una sala donde hay gente internada que tienen todos doctorados en Harvard, en Yale, en Princeton, y esa persona enfermera empieza a hablar y consigue que la gente se acueste, se levante, se alegre, llore, se vista, se desnude. Y vos decís, ¿qué hizo esa enfermera? Habló. Y solamente con el hablar fue produciendo cambios. Es decir, nuestras lenguaje en nosotros construye realidades. Yo puedo estar como médico frente a una paciente y decirle algo que le cambie totalmente la vida, para bien o para mal, sin tocar, sin hacer nada. Es decir, el lenguaje es un fuerte elemento de construcción de realidades que construye vínculos. Ahora, eso no fue parte de nuestra formación académica, pero lo fuimos descubriendo en la práctica. Entonces, estos trabajadores generalmente tienen un problema de una sensación entre una cabeza muy racional, muy cartesiana, muy normativa, muy que le hace pensar en planificación, en objetivos, y unos pies de la práctica que entran en tensión continuamente. Y entonces ese trabajador no siempre la pasan bien porque no puede entender lo que hace. Tiene una práctica que no se cierra con su cabeza. Y como Bourdieu señala, lo que no se entiende se sufre. ¿Y por qué se sufre? Porque se da cuenta que esa cabeza formada en la matriz idealista de sujeto-objeto, en la razón instrumental de las herramientas, no la puede aplicar, sobre todo si su trabajo no está mediada por un aparato. Si su trabajo es de carácter relacional, se da cuenta que el lenguaje, que verbal y no verbal, tiene una eficacia fundamental en el proceso. El vínculo que construya, el cuidado que haga en ese vínculo, que los valores no son, sino que los valores valen, y por lo tanto tiene que construir esos valores, tiene que construir relaciones, y eso la universidad no se los enseñó. Y eso le provoca no muchas veces crisis a sus estudiantes que piensan que van a encontrar esa cosa que la universidad no le enseñó en los posgrados. Ahora, si en esos posgrados van a buscar lo mismo que pretendían, no lo van a encontrar si no hacen esto que decía el decano, de el proceso de reflexión. Pero ese proceso de reflexión me debe implicar a mí también como sujeto del conocimiento. Es decir, yo tengo que pensarme, Bourdieu planteaba la necesidad de objetivar al sujeto objetivante. Yo que me la paso haciendo diagnósticos, diciendo que está bien, que está mal, que está... ¿Qué tengo en mi cabeza? Yo puedo pensar o soy pensado. Por eso lo detesta de Mario, de decir, hay pensar en salud. Es decir, poner el pensamiento.
Y yo a ese pensamiento le agrego la cuestión primero del sentir, del jugar, del hacer y del pensar. Y pongo el hacer acá como elemento de oposición a la planificación. La planificación nos impone un tiempo que es el futuro. La pregunta es, ¿alguno de ustedes vivió en su vida, en los años que tienen de vida en el futuro? ¿Alguien tiene la experiencia, y yo le transferiría en este momento, si dice que sí, la conferencia para que nos cuente cómo es eso de vivir en el futuro? Porque la verdad que si alguien tiene esa experiencia, lo mío es totalmente ridículo que siga hablando. Ahora, si nadie pudo vivir en el futuro, y todos vivimos en el presente continuamente, ¿para qué me sirve la planificación? Bueno, esto, que sé que suena muy disruptivo, tiene bases muy fuertes. Por ejemplo, hay dos discípulos de Heidegger. Una es Hannah Arendt, que va a plantear el tema de la acción. Es decir, lo que importa es el hacer cosas. O Gadamer, que va a hablar la cuestión del lenguaje. Ahora, ¿de dónde sacamos? Bueno, esto acá también hay que pasarle la factura a las cuestiones de los griegos. Los griegos hicieron de la contemplación una cuestión central. Por lo tanto, la idea es decir que el tiempo era circular, entonces había que quedarse a esperar y contemplar. Ahora, ¿y si la idea del tiempo que tenemos está equivocada? O mejor dicho, nos ha sido impuesta sin ser pensada. Kant decía, la categoría tiempo y lugar están, no hay que pensarlas, son dadas, son a priori que están en el sujeto. No, no son a priori. Hay distintas ideas del tiempo. Porque si la idea del tiempo es la idea del futuro, entonces estoy obligado a planificar. Pero entonces el mismo Matus decía que era, recordemos, egresado de Harvard, inclusive sus textos se enseñaban en Harvard, decía, al final, no, planificamos lo que no hacemos y hacemos lo que no planificamos. ¿Les suena alguna relación? Repito, planificamos lo que no hacemos y hacemos lo que no planificamos. Entonces yo digo, ok, entonces la planificación, ¿qué? Es un ansiolítico. Es cierto, como ansiolítico es mucho menos iatrogénico que muchos medicamentos que prescribimos. Pero la idea del plan me lleva a una cuestión que inhibe la acción. Yo creo que hay que hacer cosas. Y es en la acción que se construyen los sujetos. El territorio yo no lo puedo planificar. Yo en el territorio primero tengo que estar. Y en el estar tengo que hacer. Y en el hacer tengo que jugar. Porque no puedo ir directamente porque termino politraumatizado. Entonces tengo que hacer distintos bailes, distintas alianzas, en una dinámica de incertidumbre, donde yo hago apuestas, y en la fidelidad de las apuestas se van a producir los acontecimientos, dirá hoy la filosofía. Hannah Arendt decía los milagros. ¿O no hay milagros? Sí hay milagros, porque a veces vos venías con una idea así, de repente, y vos decís, pucha, mira, se dio. ¿Y cómo se dio? No sé. Pero la verdad que no es lo que yo imaginaba, pero más o menos. Entonces, esta certidumbre que tenemos, producto de las filosofías idealistas, es insostenible en estas cuestiones. Esa certidumbre es propia de los planes, pero se derrumba totalmente en la lógica de los territorios. Los territorios son complejos. Los territorios, yo no tengo una visión idealista de decir, ay, qué bello el territorio, no, vamos a encontrar. No, el territorio es complejo. No por pequeño es bello y humano, no. Hay miserias, hay conflictos, hay mezquindades, nada que no tengamos los humanos. Pero es diferente pensarlo, un barrio desde Santiago, que pensar en Puerto Montt, y estar en Puerto Montt en ese barrio viendo las articulaciones, conociendo la gente, conociendo las historias. Entonces, esa complejidad no es propia de la característica de la razón que atraviesa en general a las universidades. A mí me exige el territorio otras categorías,
que no son propias de la razón moderna. La idea del tiempo, jerarquizando el presente, la idea del lugar, frente a la idea del lugar que viene de la geografía, el territorio como un lugar habitado, donde hay relaciones de distintos sectores, el conflicto como parte de eso, la necesidad de pensar en lógicas de procesos, mientras la planificación no instala la idea de objetivos, que es una idea de futuro, lo que vamos a encontrar van a ser en el territorio la lógica de procesos, procesos que se dan en el presente y que no sé cuál es el devenir. Pero yo tengo que salir de una lógica de momentos sincrónicos para pensar en momentos diacrónicos, que era algo que ya estaba en la filosofía griega, cuando en esa discusión que había entre Parménides y Heráclito. Parménides decía, una cosa no puede ser y ser al mismo tiempo. Heráclito decía, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Ni el río es el mismo, ni yo soy el mismo. Esa lógica de lo procesual frente a lo de los objetivos, que es muy propio de la cultura occidental. En la cultura oriental vamos a encontrar mucho más lo procesual, que es la vida misma. Su vida fue planificada. Si ustedes miran para atrás su propia vida, dirían, no, la vida mía es totalmente racional, yo dije que a tal edad tal cosa, que con este tipo iba a durar tanto, y con esta mujer tanto, y con eso, y iba a tener los hijos tal día de tal mes, e iba a hacer tal cosa, iba a estudiar tal cosa. ¿Alguien tiene una vida así? O cuando mira para atrás dice, la verdad que Dios debe existir, porque yo no entiendo cómo llegué hasta acá, con todas las cosas atrás, y lo que nosotros no sé si existe el chiste en Chile, pero yo digo, los melones se van acomodando en el camino. Si ustedes miran sus propias vidas, ven un proyecto racional 100%, ¿hay más razón en sus vidas de planificación o hay melones que se fueron acomodando? Si quieren pueden responder por el chat. Porque realmente, entonces, si yo soy una persona que estoy atravesado fuertemente por la racionalidad, bueno, yo siga planificando. Quizás usted sea una persona tocada por un don sagrado. Mi vida no es eso. Y a pesar de que tengo un título de especialista en planificación y que he estudiado bastante, yo no logro encontrarle el método de la planificación. Siempre hay alguien que me lo desarma. Ahora, si yo pienso en juego, y bueno, el juego es eso. Ahora, ¿por qué dejamos de pensar en lógica de juego? Porque el juego siempre estuvo en la humanidad, e inclusive el juego está en los animales. Si yo observo cualquier cachorro, puedo observar cómo un perro chiquito, un gato chiquito, juegan, y en esos juegos ya están imitando a lo que van a ser más grandes. Nuestros hijos, cuando son pequeños, juegan y nos imitan, y a veces son crueles cuando nos imitan, pero son sinceros. Entonces, esta idea del juego para mí es central en el territorio. Ahora, esa idea del juego va a desaparecer ¿cuándo? Con la moral victoriana. La moral victoriana es un ordenamiento en Inglaterra que libera, es decir, que libera de muchos placeres que había hasta ese momento en Inglaterra, y va a coincidir con el momento de Lutero con el protestantismo, y destina, el tiempo se dedica a trabajar. Es lo que Foucault va a llamar la cuestión disciplinaria de la moral victoriana, porque también va a intervenir en el sexo. El sexo pasa a ser una cuestión que queda reducida al cuarto matrimonial. El tiempo es para el trabajo, y si la mujer se queda en la casa para evitar que tenga fantasías eróticas o sexuales, se la pone a tejer. Ese reordenamiento se puede ver perfectamente en películas que hoy se pueden acceder por Netflix, anteriores a la moral victoriana. Vean los Tudor, vean las dos reinas, y van a ver la libertad
y sexual que había en Inglaterra en esos momentos, la libertad que había para jugar, para hacer esas cosas, y no tiene nada que ver si ven en el mismo Inglaterra The Crown. Van a ver una reina totalmente pautada. Entonces, esa idea del juego que se elimina porque se necesita llevarla al trabajo, no se puede eliminar de las áreas sociales. En las áreas sociales el juego para mí es central. Acá me dice alguien, dice, la planificación requiere de retroalimentación y flexibilidad que pueda ser modificada según necesidad. Sí, eso es una definición que vas a encontrar en muchos libros. Pero dame evidencias empíricas de eso jugando con otros. Entonces, a ver, la idea del otro y la idea de mí, a ver, lo que Heidegger va a plantear como gran ruptura epistemológica es, ¿qué es el ser? Hizo la pregunta, dice, el idealismo olvidó la pregunta por el ser. ¿Qué es ese ser que se pregunta por el ser? ¿Qué soy yo? ¿Cuál es mi única certidumbre que tengo en la vida? Es que me voy a morir. La única certidumbre que tenemos es que nos vamos a morir. Lo demás es puro devenir. En ese devenir, yo hago cosas, es decir, lo que me queda es la acción. Si yo hago cosas, ahora, si yo me quedo inmóvil, me voy a quedar inmóvil. Entonces, ahí hay una fuerte interpelación al sujeto a la acción, que yo estoy totalmente convencido de eso. Ahora, en los campos sociales, eso es mucho más posible que una persona que está armando un auto, donde su trabajo está mucho más pautado y eso. Pero yo conozco, y sé que en Chile también ocurre, es que muchos compañeros en un consultorio, o en un centro de salud, o en un espacio de áulico, crean un micromundo donde no necesariamente cumplen las órdenes y se sienten bien y trabajan y producen cuestiones. Eso no está ni mal ni bien, es el trabajo social de él. El trabajo social es esta cuestión. Y eso se ve perfectamente en el territorio. El territorio interpela con preguntas que nuestros saberes no tienen. Boaventura Santos, un filósofo portugués, va siguiendo algunas cuestiones que ya estaban planteadas en la filosofía. Por ejemplo, Walter Benjamin, que es un filósofo que va a morir con las cuestiones, se va a suicidar durante el nazismo, huyendo por España, va a plantear el presente, va a decir, esa cuestión que aprendimos en la escuela, pasado, presente y futuro, él lo va a ubicar todo en el presente, va a decir, el presente como pasado del futuro y el presente como futuro del pasado. Es decir, se centra en el presente. Boaventura Santos, tomando eso, va a decir, tenemos un futuro hipertrofiado, todo lo tenemos en el futuro. Todo en el futuro. Mañana, es una frase que tienen los hijos adolescentes, y mañana te lo hago. Y vos decís, ¿cuántas horas tiene mañana? Porque realmente no parecía que tuviera 24 horas. Esa idea de un futuro hipertrofiado y un presente comprimido. Lo que nos invita a Boaventura Santos, y yo coincido, es ampliar ese presente. Es achicar ese futuro, ampliar el presente, hacer cosas en el presente, porque es la vida que tenemos. Y en esa vida que tenemos deudas con el pasado. Traer esas deudas del pasado, que no es nada más que la historia. Porque esta cosa de pensar el futuro nos han marcado que olvidemos el pasado. Porque el pasado y la historia es una cosa anticuada. No, el pasado no es anticuado. El pasado es lo que me da identidad. Por eso a mí me duele mucho cuando Matus no es conocido en Chile o reconocido, porque fue realmente una podemos estar de acuerdo o no con él, pero la verdad que lo que él hizo en planificación en América Latina fue impresionante. Es la cabeza de la planificación, reconocido por los organismos internacionales, CEPAL, Naciones Unidas. A él lo saca Naciones Unidas de estar preso. Entonces, yo tengo deudas con el pasado que tengo que dialogar. Tengo que recuperar ese pasado para traerlo al presente y hacer cosas. Y dejar de estar pensando en un futuro hipertrofiado que va a estar, que es una trampa que me inhibe a mí en la posibilidad de desarrollarme individualmente. Esta idea de la planificación es una forma de domesticarnos y de impedir cambios.
en las cuales caemos embelesados con espejitos de colores. Nietzsche decía que había que, guay de los que siembran desiertos. Nosotros tenemos que abrir esos, es decir, hay las acciones que hacer que esas cosas aparezcan con toda su potencialidad. Y acá aparece una idea también importante. Nosotros estamos demasiado acostumbrados a pensar en términos de poder. En cambio, no pensamos en términos de potencia. Puede ser que yo no tenga poder, pero nadie puede negar en mí la potencia del hacer. Y la potencia es una categoría muy fuerte en Nietzsche. El poder, pensar en términos de poder, muchas veces anula al sujeto. El mismo Bourdieu dice, las estructuras son estructurantes. Es cierto que muchas veces somos hablados, pero las estructuras las hace alguien. ¿Quién las hace? Y los sujetos. Los sujetos haciendo apuestas. ¿Y qué garantía de éxito tengo? Bueno, garantía de éxito no hay nunca. Ni en el fútbol hay garantía de éxito. Aunque juegue Messi, no salimos nunca campeones mundiales. Entonces, no hay garantía de éxito. Lo que hay es la importancia del deseo. Un sujeto del deseo es un sujeto que puede cambiar cosas. El gran movimiento de liberación de las mujeres de las últimas 3 décadas no es producto de una planificación. Es producto de personas que dijeron basta y pelearon. Y como pelearon lo consiguieron, ya pueden estar tranquilas. No, la siguen peleando en el presente todos los días. ¿Por qué? Y porque saben, como dicen en Argentina, que cocodrilo que se duerme es cartera. Entonces tienen que pelearla, disputarla, de todos los frentes, y se va haciendo porque son procesos relacionales. Son procesos, y lo relacional es fundamental en el territorio. Entonces, los universitarios tenemos muchos problemas para entender la complejidad del territorio, porque tenemos una pesada herencia epistemológica muy dura, muy pesada para la velocidad, la dinámica que tiene el territorio. El territorio es complejo y dinámico porque está claramente atravesado por lo relacional. Los universitarios, cuando van a esos territorios, en general tienen grandes dificultades, porque van con un elemento instrumental, van pensando en lógicas instrumentales y no en lógicas relacionales. Y yo en el territorio lo primero que tengo que hacer son relaciones, con todo lo que implican las relaciones. Digo, las relaciones, así como se arman, se desarman. Y es la cuestión de la velocidad de estos intercambios. Me parece que he puesto en juego algunas cuestiones que generalmente no hemos recibido como formación, como es el Homo Ludens, habilitar la lógica del deseo, pensar en tiempo del presente y no del futuro, pensar en términos de procesos, invertir esa escolástica que hemos recibido de la Edad Media, de que la verdad está en los libros. La verdad no está en los libros, y mucho menos si ese libro está escrito en un país que no tiene nada que ver con el mío. Ahora, toda la lógica escolástica, que es de donde viene la universidad, que es la universidad generada en la iglesia, la verdad estaba en los libros, y eran brillantes. ¿Por qué? Había muy poca gente que sabía leer, la verdad estaba en los libros. Vos venías, me consultabas, y yo te decía lo que estaba en el libro y que tenías que hacer. Y es una simetría muy fuerte de poder, más allá de las interpretaciones. Ahora, si la verdad no está en los libros y en la verdad está en las prácticas, bueno, quizás tenemos entonces que textualizar más los problemas. Y cuesta mucho que escribamos cosas nuestras. Y estamos atravesados por textos que pueden estar hechos con las mejores de las intenciones, pero no tienen nada que ver con el sur. No tienen nada que ver con mi región. Y yo tengo que sacar cosas de mi región y quitarme esas cadenas de dependencia, de pensar que yo no puedo escribir, de que yo no puedo formular cuestiones. Tampoco voy a caer en el barbarismo de decir lo mío, solamente lo mío. No, pero tenemos que dialogar, pero con ciertas cuestiones de autonomía. No puede ser que yo esté aplicando programas de Finlandia traídos por el Banco Mundial
o me traiga al Banco Mundial evidencias empíricas de Morumbí o Surundingui, no sé qué, ¿qué tiene que ver con Chile, con Argentina eso? ¿Por qué no discutimos nuestros propios conocimientos y los discutimos? Había un gran epistemólogo argentino, matemático, que era Barzazki, Oscar Barzazki, que hablaba de ciencia y cientificismo. Digo, la ciencia era cuando estaba contextualizada. Es decir, la ciencia que tiene que estar en un contexto que entienda, sobre todo la ciencia social. Y él era matemático, ojo. Digo, no son los mismos las culturas y las relaciones en el norte de Chile que en el sur de Chile. En Santiago que en otras regiones. También entonces tengo que ver. Ahora, lo que pasa es que nosotros entendimos el lugar como una cosa geográfica, una cosa no dinámica. Hoy los lugares son relaciones con toda esa complejidad. Entonces me parece que si no discutimos las raíces epistemológicas de la planificación, de la razón moderna, las raíces históricas que tiene eso, lo que hacemos con esos programas, fragmentamos al sujeto en el territorio. El territorio pierde las singularidades para bien y para mal, los homogeneizamos y fracasamos. Y en esa cuestión, la universidad muchas veces juega un rol negativo en el sentido de que lo instrumentaliza el conocimiento. Es decir, no jerarquiza los procesos relacionales, que implican la necesidad de conocer al otro. No al otro como el yo mismo, sino el otro como alguien distinto, y en el cual aparecen los fenómenos de interculturalidad y la construcción de la otredad, que es mucho más complejo de lo que nosotros a veces pensamos. Lamentablemente, nuestras prácticas, sobre todo disciplinarias, son muestras muy elocuentes de mucho de lo que estoy diciendo. Yo soy consciente que estoy siendo muy disruptivo para lo que son las formaciones universitarias, pero reconozcamos que enfrentamos cada día complejidades sociales más complejas que no tenemos capacidades de entender en países que aumentan sus desigualdades y que tienen situaciones que realmente son muy preocupantes en las cuestiones de diferencia. Vivimos en el continente más desigual el continente más desigual que hay. Entonces, de esas cuestiones tenemos que dar cuenta. Y la universidad, desde mi punto de vista, y yo trabajo full time en la universidad, tiene que dar una respuesta. Pero para eso también la universidad tiene que pensarse. Y ustedes son parte de la universidad, están haciendo un posgrado y también tienen la obligación de pensarse en estas cuestiones. Me parece que esa es, por eso lo de volver a pensar, que no era nada más que la premisa que sale Testa y lo va en los 80 cuando se da cuenta que habían equivocado de esa cuestión. Si uno analiza, ve la biografía de Matus, el último Matus va a estar trabajando con Heidegger, va a estar trabajando con Gadamer, va a estar pensando en la teoría de juegos. Es decir, todo eso que en su ímpetu juvenil lo había negado, lo va recuperando, porque se da cuenta que esos modelos muy ingenieriles de planificación no le sirven. Bueno, yo creo que he planteado varias cuestiones que seguramente están produciendo algunos ruidos y podemos discutir si quieren charlar e intercambiar con total amenidad y en comunicación. Así que yo dejaría por acá y no sé, ustedes querrán hacer comentarios o preguntas, plantar desacuerdos y eso. Bueno, damos la palabra, si alguien quiere dejar, ya, ahí está, ahí don Wilfred Diner. Sí. Profesor, estudiantes, les ruego que me excusen, yo debo retirarme por un compromiso telefónico con otro colega, pero no puedo retirarme sin hacer un comentario. Creo que me resulta admirable la disrupción, que es lo único que vale en el territorio universitario. Lo demás no pasa de ser invitaciones ingenieriles y la verdad es que yo le agradezco mucho al profesor porque
ha formulado una invitación a leer más allá de los papers. Y evidentemente que la reflexividad solo es posible más allá de las ciencias operacionales, con puntajes que se ponen en la lista de los currículum, que como decía alguien, no pasan de ser sino otro género literario. Pero la creatividad a la que usted está invitando, yo realmente se la agradezco, porque ha validado e impulsado a leer, y usted ha hecho una danza de autores señeros. Realmente, lo que a mí respecta, le agradezco enormemente, porque reaviva el sentido que debe tener una universidad, y que vaya que estamos lejos de eso. Gracias, profesor, y realmente le agradezco su presencia, y le ruego me excusen, pero la verdad es que debo retirar. Muchas gracias. No, gracias a usted por la invitación. Perfecto. Si alguien quiere tomar la palabra, hacer alguna consulta, o también tienen la opción de escribir en el chat, ¿no es cierto? La podemos también ir leyendo. Si alguien quiere hablar, puede levantar. A ver, alumna, dice Macarena Fontanilla. Ella quiere hacer una pregunta, me da la impresión, que puede activar su cámara, su micrófono, para que pueda hablarnos. Hola, buenas tardes. ¿Me pueden ver? Sí, te vemos y te escuchamos Sí. perfecto, Macarena. Ya mi conexión no estaba muy buena, así que espero que me puedan escuchar. Bueno, yo trabajo acá en Valdivia, en el sur de Chile, y pese a que el profesor dice que es como disruptivo lo que él dice, a mí no me parece para nada disruptivo, porque he tenido como que experimentar en mi trabajo territorial todo esto que hasta cierto punto él nos ha hablado, como el de entender ciertas cosas que uno a veces trae como esta estructura del pregrado, ¿cierto? Y cuando llegas a trabajar al territorio es otra la realidad, porque es como un choque entre el sistema y la vida misma. Entonces a mí me hace mucho sentido todo lo que dice. Solo quería como hacer ese comentario, porque cuando uno trabaja ya en el territorio con personas es muy diferente la forma de abordar a las personas, y es muy importante, como él decía, el uso del lenguaje y la comunicación. Entonces, no, a mí me hizo mucho sentido lo que hablo hoy día. Solo eso. Gracias. Gracias a ti, Macarena. No sé si alguien más quiere dejar alguna pregunta, hablar ya sea por video, llamada o en el chat. Dos Sí. personas levantaron la mano. A ver, ¿quién está por ahí? Yo, Claudio. Ah, Ok, adelante, doy a la persona, después que hablo yo, no hay problema. No sé quién había levantado la mano. no sé quién más me sale, solamente que dos participantes levantaron la mano, pero no me aparecen sus Pero, nombres. Creo que dejó la mano levantada, así que dale nomás, Claudio. ok, en primera instancia, agradecer, profesor, y además porque siento que es una interpelación a uno de los módulos, y es justamente el que coordino, que tiene que ver con políticas sociales y gestión en salud. ¿Cómo pensar la gestión en salud en esta crítica a este idealismo que hemos instalado, que de alguna forma también se ha colado en nuestras formas de pensar y de hacer dentro de no solamente el sistema de salud, sino que también en la formación de los profesionales de la salud? Y obviamente criticar este futurismo que muchas veces no articula la realidad y la complejidad, y no hace esta situación de como un acercamiento situado de las problemáticas y de las realidades para poder articular esta programática, tal como usted planteaba, esta situación, como este hiato que se produce entre lo que pensamos y hacemos y versus también lo que ocurre y necesita el territorio. Entonces es interesante este diálogo, y también lo considero como súper relevante para problematizarlo y pensarlo en este contexto de la territorialidad en la cual habitamos, y que además hoy día, por ejemplo, como usted muy bien decía, claro, hay una situación de movimiento en términos del movimiento de las mujeres, movimiento feminista, pero también hay
otros movimientos que también son visibles dentro de nuestra territorialidad y que están relacionados también con esta interpelación, no solamente al sistema de salud, sino que incluso al mismo Estado, en términos de cómo implementa las políticas y cómo son pensadas desde un núcleo, desde un centro, sin pensar en esta diferencial. Entonces, muy agradecido de esta disrupción y también de esta crítica que tenemos que retomar como reflexión dentro de este programa. Muchas gracias, eso quería decir. ¿Alguien más había levantado la mano, me parece? Don Jaime Neira, si no me equivoco. Sí. Ahí lo veo. Gracias. Saludos, hola, buenas tardes a todas y todos. Mari Compuche. Profesor Spinelli, una consulta que para nosotros es muy, muy importante en este programa y quisiera saber desde la perspectiva del Instituto de Salud Colectiva de Lanús, su inserción, ¿cómo ven ustedes en términos profesionales, en términos disciplinarios, la inserción del instituto en el territorio con los colectivos que allí habitan? Porque nosotros hemos estado en una discusión interna que tiene que ver con eso también. Me gustaría mucho saber cómo lo procesan ustedes. Nosotros lo que apostamos es a formar gente que está que está en territorios insertados, trabajamos en producciones científicas o trabajando, capacitando a gente que está en cargos de gestión. Esa es nuestra experiencia y reflexionamos juntos con ellos. Y digo bien reflexionamos y no le enseñamos. Lo que tratamos de hacer es de evitar que la persona esa se lleve por delante un paredón. Entonces, que esa persona... porque, Matu lo dice muy claramente en Adiós, señor presidente. Él novela la cuestión y él se da cuenta que, en un video lo dice, nosotros no estamos preparados para gobernar, y yo sé que eso puede resultar muy disruptivo para algunos de ustedes. Es decir, se simplifica lo que es el político imagina una cosa que es, bueno, a ver, yo podría darle el ejemplo de Piñera. Cuando Piñera asume que tiene a los 2 días o a los 3 días el tifón, no, ¿cómo se llama? La ola marítima, Tsunami. El tsunami, o Alberto Fernández que asume y a los 3 meses tiene la pandemia, ¿no? Es decir, ¿qué es eso de gobernar? Lo que pasa es que yo creo que nosotros, como venimos de situaciones de familia, de pareja y de hijos de muchísima armonía a lo largo de toda nuestra vida, imaginamos que gobernar eso debe ser una cosa tan sencilla como es nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros padres y el hogar, ¿no es cierto? Porque en esos aspectos de la vida doméstica no tenemos conflictos. Podemos planificar. Ahora yo pregunto, porque también un profesor puede preguntar o no. ¿Y cómo les va con sus planificaciones? La que yo entiendo que es la locutora se ríe, no sé si se ríe, ¿de qué se reirá? ¿Se reirá de la pregunta porque se siente interpelada nuestra locutora? No, para nada. No. Porque ¿Sabes? no, Que los alumnos ahí respondan. Por los palos se llama eso. A ver, ¿quién puede decir? No sé, la verdad que no entiendo esa complejidad que usted conté, porque yo llego a casa, en mi casa está todo ordenado, están todos en fila, me saludan, todas sus cuestiones. La primera mujer o el primer hombre que yo besé es el que me sigue hasta ahora en mi vida y una armonía perfecta. Nunca me he separado. Tengamos conciencia de lo que son nuestros procesos relacionales también, de la complejidad que implica. Entonces no podemos, negar eso. Los griegos decían, una persona para gobernar tiene que demostrar que puede gobernar su casa. Si puede gobernar su casa, quizás pueda gobernar un pueblo. La teoría de la administración, que la hace Fayola ya a fines de 1800, dice, la universidad no se enseña a gobernar, a gestionar, a administrar.
Lo único que yo veo, dice Fayol en Francia, que hay algo de eso muy embrionario en lo doméstico. ¿O no? ¿El trabajo doméstico permite planificación? Sí. Vos decís, bueno, vamos a comprar tal cosa para comer el día tal esto, el día tal esto, y vamos a hacer de tal hora a tal hora, voy a atender el teléfono, de tal hora a tal hora voy a cuidar al nene, después saco a bailar el perro, y limpio esto. Digo, ¿alguien tiene su vida en su casa doméstica? Por favor, yo le voy a pedir a la locutora que deje de reírse de mí cuando yo hablo, porque me voy a sentir... Se ríe cuando yo hablo, no sé por qué le produzco risa. Debe ser... No, ¿Qué digo yo que interpela sus... A ver, ¿quién tiene una vida organizada así? no. A ver, reconozcamos estas cuestiones. Digo, no podemos estar pidiéndole que los otros hagan lo que nosotros no podemos dar cuenta en nuestras propias casas, ¿o no? Nosotros no podemos dar cuenta en nuestras propias casas y le pedimos a todo el país que haga eso. Un poco de modestia, parecen argentinos por ser tan soberbios. Es decir, pensémonos, somos humanos. Nietzsche decía, humanos, demasiado humanos. Solamente podemos conseguir eso si pensamos en términos de objetos. ¿Qué es la matriz que traemos? Descartes, Kant y Hegel plantean un sujeto frente a un objeto. Obviamente que frente a cualquier objeto que tienen en sus casas, ustedes son Maradona y Messi juntos. Pero cuando dejan de encontrarse con objetos, pasan a verse con sujetos, incluyo los animales, y se dan cuenta que a veces el perro manda sobre sus vidas, o el gato manda sobre sus vidas en determinados momentos. Es decir, que eso relacional entre sujetos es de una complejidad que no habilitaban esas cuestiones en la filosofía idealista. Pascal le decía a Descartes, el corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿O no? ¿Qué espacio le damos al deseo? Y el deseo es racional. El deseo es una cosa que yo puedo proyectar, digo, que es una cosa que se da en el futuro o en el presente. El deseo es puro presente, ¿o no? Yo me enamoro y tengo pasiones en el presente. Y en el futuro, y no sé qué pasó, pero parece que el plan no funcionó y cambió el deseo. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Entonces, si yo tengo evidencias empíricas tan fuertes en la vida cotidiana, no puedo olvidarme de eso y salir a decir cosas que no puedo dar testimonio de mi vida práctica, por lo menos con la simplicidad que yo la planteo, que voy y le muestro un plan por fases, con tiempos y con productos. No, respetémonos un poco más. La gente no es tonta. Y entonces la gente, ¿qué hace? Deslegitima nuestros roles. No nos busca como una solución porque tenemos respuesta, no sabemos dialogar con sus preguntas. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y cada vez eso lo necesitan en esas cuestiones, quienes más están excluidos en nuestras sociedades, necesitan escucha. Y nosotros vamos con discursos. Necesitan escucha, necesitan ser entendidos. En México a los médicos le dicen legistas. ¿Por qué le dicen legistas a los médicos? Porque atienden de lejos. Y en Argentina, ¿qué le dicen? Los médicos no me tocan. Es decir, entre esa relación se ha interpuesto la tecnología. Y no es, a ver, yo no veo ningún docente que diga, qué bueno una clase por Zoom. Y acá tenemos nuevamente la tecnología mediando esa relación entre estudiante y profesores. Con la posibilidad de que el estudiante apague la cámara y vos no sabés si estás hablando solo, estás hablando cuestiones, ¿no? Es decir, lo relacional es fundamental. Ahora, si yo jerarquizo y habilito lo relacional, que es el planteo que va a traer Bourdieu, es decir, todo lo social es relacional, es claramente. Ahora, yo me pregunto a mí mismo, independientemente de edad, género y sexo, ideología política o lo que quieran, mi pensamiento es relacional. Yo estoy pensando en términos relacionales. Yo explico o interpreto.
habilito a que los otros, o explico, habilito a que el paciente me diga lo que entendió, o le explico, y si yo le expliqué que soy médico, tiene que entender, si le expliqué clarito. Entonces, digo, pensar en términos relacionales en el campo social, y es una verdadera revolución en nuestra cabeza. Si quieren hacer una revolución, y hagan esa revolución, empiecen por esa. Hagan la revolución del tiempo, eso lo plantea Bátimo. Hagamos una revolución del tiempo, pasemos de pensar en tiempos futuros a pensar en tiempos presentes. No sé si alguien quiere hacer alguna otra. Bueno, acá dice Inti Vega, súmele a esto lo de la enseñanza mediante la simulación. Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, porque a veces nosotros, por lo menos los médicos, no sé qué Inti, qué formación tiene, nosotros practicábamos sobre el cuerpo de las personas, y generalmente sobre el cuerpo de personas que eran humildes, y que muchas veces vulnerábamos su privacidad y eso. Entonces, a mí no me parece que esté mal la enseñanza mediante simulaciones. Digo, me parece que está bien que practiquemos cómo comunicar la muerte de un familiar entre nosotros mismos y no practicar delante de un paciente porque por primera vez lo hacemos y decimos una burrada. En ese sentido, yo defiendo la simulación. Lo cual no estoy hablando de comprar muñecos súper costosos y gastar fortuna. Digo, hay muchas cosas de simulación que se podría hacer entre nosotros y no tomar a la gente, sobre todo de los sectores más excluidos, como conejillo de indias. Ahí hay un proceso de humanización que debe ser discutido también. No sé si hay más preguntas en el chat o alguien que quiera levantar la mano, hacer alguna acotación para ya ir cerrando, para ir finalizando esta ceremonia. No hay nadie. ¿Solo un aviso comercial? Por lo menos yo no. Yo sí. Yo sí. Para los que no me conocen y no nos hemos presentado todavía, yo soy el Dr. Neira, soy el coordinador del módulo que ustedes están comenzando con esta actividad y se les envió recientemente un correo electrónico con el vínculo para el acceso a la sesión de mañana y también tienen habilitada en la plataforma algunos documentos iniciales. Entonces, quienes reciban ese correo y las instrucciones para ingresar podrán revisarla en las 2 horas y media que quedan de sesión de esta jornada que van a tener liberada para leer los textos y mañana conversar con el profesor Spinelli a partir de las 11 de la mañana de Chile, 12 horas en Buenos Aires. Pero nos vemos nosotros a las 9 de la mañana para hacer la presentación del programa, del módulo y la presentación entre nosotros, la formalidad correspondiente. Solo eso. Sí. Perfecto, muchas gracias, don Jaime Neira. Bueno, así vamos a concluir entonces con esta jornada inaugural de la 9ª versión del programa de Magíster de Salud Pública, Comunitaria y Desarrollo Local del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. Quiero agradecer a todos por su participación, por supuesto, también al doctor Hugo Spinelli por esta charla. Me entretuve bastante, no es mi área, esto entre paréntesis, yo soy periodista, pero se agradece, muy entretenido, y por supuesto también a todos los que participaron, porque estuvo mucha gente presente, así que agradecer a todos y a todas quienes estuvieron hoy, y por supuesto que tengan un excelente fin de semana. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.